Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a tratar un tema que, ha generado bastante discusión últimamente. Hablamos de las reformas a la Ley de Amparo en México, que recién aprobó la Cámara de Diputados. Y es que esta ley, no es cualquier cosa, ¿verdad? Es, yo diría, la herramienta clave para proteger nuestros derechos frente a la autoridad y para, mantener un control sobre la constitucionalidad de las leyes. Exacto. Y justo por eso, porque es tan importante, cualquier cambio, por pequeño que parezca, levanta preguntas. La cuestión central que tenemos que analizar hoy es, ¿esta reforma de verdad moderniza y fortalece el Estado de Derecho aquí en México? ¿O, por el contrario, como temen algunos, termina debilitando nuestras garantías, haciendo más difícil el acceso a la justicia? Y este análisis surge claro de lo que acaba de pasar en el Congreso, en San Lázaro. Desde mi perspectiva, y es lo que voy a defender, estos cambios eran necesarios. Representan una modernización que va a hacer el juicio de amparo más eficiente, más ágil y al final va a fortalecer nuestro marco legal. Yo, en cambio, voy a exponer por qué veo esta reforma con bastante preocupación. Argumentaré que, lejos de fortalecer, introduce cambios que, me parece, debilitan protecciones fundamentales para los ciudadanos, limitan el acceso a la justicia de una forma que no es menor y además generan bastante incertidumbre jurídica. Yo sostengo que la reforma es un paso adelante, uno indispensable, la verdad. Primero, busca modernizar cómo funciona el amparo en sí. O sea, no es poca cosa introducir la opción de presentar cosas por vía electrónica, usar la firma electrónica, las notificaciones digitales. Es más, ahora se obliga a las autoridades, sí o sí, a usar el portal en línea del Poder Judicial. Todo esto, ¿en qué se traduce? En agilidad, en una justicia que puede ser más rápida. Pero ojo, no es solo tecnología. La reforma también le entra a un problema real, el abuso del amparo. Quiere ponerle freno a eso de usarlo como táctica para alargar las cosas, sobre todo, fíjate, en materia fiscal. Hemos visto casos, de grandes empresas que usan el amparo para no pagar impuestos por años. El objetivo es claro, mejorar la recaudación, sí, pero sin subir impuestos y dar más seguridad jurídica. Y algo muy importante también, busca cerrar la puerta a que, el crimen organizado use el amparo para sus fines, como desbloquear cuentas bancarias congeladas por sospechas de lavado de dinero o para salirse de listas negras. La ley como estaba, tenía ahí sus huecos. Por eso, esta definición un poco más estricta del interés legítimo, que es básicamente lo que necesitas demostrar para que te admitan un amparo, que te afecta de verdad, ahora pide una lesión jurídica real, actual, personal, directa, y que el amparo te sirva de algo concreto. Es un filtro, sí, pero necesario para quitar demandas, sin mucho fundamento. También aclara un punto técnico. ¿Cuándo puedes ampararte contra el cobro de impuestos ya firmes? Ahora, solo cuando se publique la convocatoria de remate. Y finalmente, el énfasis en analizar bien, ponderar, para dar una suspensión, esa medida que frena el acto mientras se resuelve, sopesando la apariencia del buen derecho contra el interés social, busca un equilibrio más justo. Lo de si aplica o no a juicios ya empezados, eso lo vemos más a fondo. Pero te adelanto que yo lo veo como algo normal en derecho procesal. Las reglas nuevas aplican para lo que viene, para los actos futuros del juicio. Entiendo la lógica que presentas, sobre todo lo de la eficiencia y combatir ciertos abusos, claro que sí. Pero mi visión es distinta y la verdad me preocupa. Yo veo esta reforma como un retroceso claro en cómo se protegen los derechos. La nueva definición de interés legítimo para mí es quizá el punto más alarmante. Limitarlo tanto a una afectación tan individual, tan directa como la describías, ignora que muchos derechos por su naturaleza no siempre causan un daño así, inmediato y personalísimo. Comparto totalmente la preocupación que han dicho varios especialistas. Esta restricción puede ser devastadora para defender bienes colectivos, como el medio ambiente, o para proteger derechos de comunidades indígenas, agrarias, incluso derechos que son intergeneracionales. Si solo quien sufre un daño, digamos casi quirúrgico, puede pedir amparo, ¿cómo vamos a defender lo que es de todos? Me parece que esto va en contra de tendencias jurídicas modernas, incluso internacionales,
que buscan justo lo contrario: ampliar el acceso a la justicia para proteger esos intereses difusos, colectivos. De hecho, hasta podría chocar con el espíritu y quizá la letra de otras leyes que tenemos en México, como la Ley General del Equilibrio Ecológico, el mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles o la Ley de Responsabilidad Ambiental, que sí parecen reconocer un interés más amplio para cuidar estos bienes. Y no es lo único. La prohibición así explícita de dar suspensiones con efectos generales cuando se pelea contra una ley, o sea, impedir que un juez frene temporalmente la aplicación de una ley que podría ser inconstitucional para todos, no solo para el que pidió el amparo, eso limita muchísimo una herramienta clave de control judicial sobre los otros poderes. Es como quitarle dientes al amparo como contrapeso real. Último minuto genera una desconfianza enorme. Llamarlo madruguete o trampa, como dijo la oposición, mira, no es solo un dicho político, refleja una sensación real de opacidad y un riesgo también real de que se aplique retroactivamente de forma escondida. Esto crea una incertidumbre tremenda para miles de personas, de empresas, cuyos casos ya están caminando. ¿Con qué reglas van a seguir? ¿Qué pasa con las suspensiones que ya les dieron? En resumen, para mí, la reforma debilita, y de forma sensible, los mecanismos que tenemos los ciudadanos para defendernos del Estado. A ver, abordemos eso primero. El punto de la aplicación a juicios en curso. La redacción final del transitorio, sí, la de la reserva que mencionas, establece una distinción que me parece clara. Las etapas del juicio, que ya terminaron antes de que la reforma entre en vigor, esas se rigen por la ley vieja. Se respetan los derechos procesales adquiridos, digamos. Pero las actuaciones procesales que se hagan después de que entre en vigor, o sea, las etapas futuras del juicio, esas sí se van a regir por la nueva ley. Y esto, insisto, no es una trampa ni retroactividad disfrazada. Es aplicar de forma ortodoxa un principio básico del derecho procesal, que la doctrina y la jurisprudencia de la Corte reconocen desde siempre. Las leyes procesales rigen los actos que ocurren a partir de que están vigentes. No importa si el juicio empezó antes. Afectan cómo se procede de ahí en adelante, no los derechos de fondo que ya se consolidaron en etapas anteriores. Gente con experiencia en juzgados ha dicho que esta es la interpretación correcta, aplicando la teoría de los componentes normativos. Las acusaciones de madruguete, de confusión, me parecen más bien una lectura que o ignora estos principios técnicos o, busca politizar un asunto que es de aplicación normativa estándar. ¿No crees que justo esa redacción busca esa claridad, aplicando reglas que ya conocemos del derecho procesal? Perdona, pero no me convence del todo, ¿eh? Si la intención era tan clara y era solo aplicar principios del libro de texto, como dices, ¿por qué se generó tanta polémica? ¿Por qué esa redacción específica que se reintrodujo al final de forma apresurada y que revivía un punto que ya se había discutido y aparentemente superado en el Senado? La forma en que se hizo el contexto inevitablemente siembra dudas sobre qué hay detrás. ¿Llamarlo madruguete? Bueno, podrá sonar fuerte, pero refleja esa percepción general de que se quiso evitar una discusión más a fondo sobre lo que realmente implica. Más allá de la teoría procesal, en la práctica esto sí genera una incertidumbre jurídica que no podemos negar. Para los que están litigando, alguien que empezó un juicio confiando en ciertas reglas sobre suspensiones o sobre si su acción procedía o no, ahora tiene dudas de cómo se van a resolver las siguientes etapas. Te hago una pregunta concreta. ¿Qué seguridad jurídica tiene alguien que consiguió una suspensión con la ley anterior si ahora, para mantenerlo o para lo que sigue, le van a aplicar criterios quizá más restrictivos de la nueva ley dentro del mismo juicio? Insistir en esa fórmula específica, en lugar de una redacción más simple que dijera todos los juicios iniciados siguen con la ley anterior hasta que acaben, sí sugiere por lo menos una intención de afectar de alguna manera esos casos que ya están en curso. La opacidad en cómo se hizo en el Congreso alimenta la sospecha sobre los objetivos reales, ¿no crees? Es un argumento que, apela a la percepción de incertidumbre, lo entiendo, aunque sigo pensando que la aplicación judicial va a aclarar esto conforme a derecho. Pero pasemos al segundo punto central de nuestro desacuerdo, el concepto de interés legítimo.
Mi defensa de una definición más estricta se basa en que necesitamos devolverle al amparo su función principal, ser un remedio efectivo contra violaciones concretas de derechos. No podemos permitir que el sistema judicial se sature con demandas donde la afectación que se alega es remota, indirecta, especulativa o mínima. Se busca asegurar que el amparo, que es un recurso poderoso, se active cuando hay un perjuicio real, personal y diferenciado. Esto garantiza que los recursos judiciales, que no son infinitos, se enfoquen en resolver las controversias más importantes, las que tienen un impacto directo en la esfera jurídica de las personas. Esto no quiere decir dejar sin protección otros tipos de intereses. Para defender intereses difusos o colectivos, como los ambientales que mencionabas, pueden y deben existir otros mecanismos legales específicos, quizás acciones colectivas mejor reguladas o vías administrativas más fuertes. El amparo, por su historia y su diseño, debe reservarse para proteger directamente al individuo o a la entidad que sufre la violación. Es una cuestión de racionalidad y eficiencia del sistema de justicia. Pero ahí, justo ahí está el meollo del asunto, ¿no? Esa eficiencia se logra sacrificando la protección de derechos fundamentales, sobre todo los de naturaleza colectiva. La preocupación por el impacto en derechos ambientales, por ejemplo, no es teórica, es muy real y la han señalado voces expertas. Restringir el acceso al amparo de esta forma choca, pero de frente, con una evolución necesaria del derecho que se reconoce en todo el mundo y que busca precisamente fortalecer las herramientas para proteger bienes jurídicos que van más allá de lo individual, como un medio ambiente sano para nosotros y para las generaciones futuras. Limitar la posibilidad de que organizaciones civiles, comunidades afectadas o incluso ciudadanos preocupados por daños ecológicos graves puedan usar el amparo es, en la práctica, debilitar muy seriamente esa protección. Te pregunto directamente, ¿consideras que esa racionalidad justifica el riesgo de dejar sin un mecanismo judicial efectivo la defensa de nuestro patrimonio natural o los derechos de grupos vulnerables cuya afectación es por definición colectiva? Además, insisto en la posible contradicción con leyes como la General del Equilibrio Ecológico, que sí parecen reconocer un interés legítimo más amplio en materia ambiental. ¿No estamos creando una inconsistencia dentro de nuestro propio sistema legal, optando por la interpretación más restrictiva justo en la ley más importante de protección de derechos? Es una tensión innegable, sí, entre visiones sobre hasta dónde debe llegar el amparo, y eso nos lleva al balance general de la reforma. Desde mi punto de vista, el saldo es positivo. Busca un sistema de amparo más ágil, sí, pero sobre todo más enfocado en su misión esencial y menos vulnerable a usos indebidos que, seamos honestas, han desprestigiado la figura y afectado intereses públicos importantes. Pensemos en la impunidad fiscal que se ha logrado por años con amparos dilatorios de grandes empresas, o cómo, según se ha documentado, grupos criminales han intentado usar el amparo para liberar cuentas con dinero de procedencia ilícita. Al cerrar esas vías de abuso, no solo se protege la integridad del propio juicio de amparo, sino que se fortalece la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales, aplicar la ley parejo, recaudar los recursos que se necesitan para financiar servicios públicos y combatir la criminalidad. Es, en ese sentido, un fortalecimiento del Estado de Derecho, entendido como un sistema donde las normas se cumplen y donde los mecanismos de defensa no se convierten en herramientas para la evasión o la impunidad. Yo veo el balance desde una perspectiva, radicalmente opuesta. Mi conclusión es que, evaluada en su conjunto, la reforma es perjudicial. La combinación de factores, la restricción importante del interés legítimo, la limitación a las suspensiones con efectos generales contra normas y la enorme confusión e incertidumbre que genera la aplicación a juicios en curso, debilita una herramienta que ha sido, históricamente, el baluarte de la defensa ciudadana contra posibles abusos o arbitrariedades del poder. Percibo un claro sesgo proestatal en estas modificaciones, una tendencia a reducir los contrapesos efectivos al ejercicio de la autoridad. Limitar la capacidad de los ciudadanos y de los colectivos para cuestionar judicialmente leyes o actos de gobierno, especialmente en temas tan sensibles como derechos humanos, medio ambiente o transparencia, y además generar dudas sobre las reglas del juego procesal. Eso no fortalece el Estado de Derecho. Al contrario, lo erosiona. Inclina la balanza peligrosamente hacia el poder público, reduciendo la protección efectiva de los derechos individuales y colectivos.
Es un paso que podría mermar la vitalidad de nuestras garantías democráticas y el control ciudadano sobre el poder. Bueno, para resumir mi postura, considero que esta reforma es un paso adelante necesario, aunque claro, perfectible en su implementación, hacia la modernización y la eficiencia del juicio de amparo. Me parece crucial para combatir abusos que dañan el interés público, tanto en lo fiscal como en la lucha contra la delincuencia, y así se fortalece la capacidad del Estado para aplicar la ley. Reconozco que la aplicación de las reglas de transitoriedad va a necesitar una interpretación cuidadosa de los tribunales para dar certeza, sí, pero el objetivo general de la reforma me parece legítimo y beneficioso para el sistema jurídico en su conjunto. Y resumiendo mi posición, esta reforma introduce riesgos considerables para la protección efectiva de los derechos fundamentales, para el acceso real a la justicia, sobre todo en lo que toca intereses colectivos y ambientales, y para la seguridad jurídica de quienes acuden a los tribunales. Elementos como la confusa y potencialmente retroactiva aplicación a juicios en trámite, sumados a la visión restrictiva del interés legítimo y los límites a las suspensiones, configuran un debilitamiento preocupante de un pilar esencial de nuestro sistema de control constitucional y de defensa de los derechos frente al poder. Queda claro que la complejidad de esta reforma y sus potenciales implicaciones van a seguir generando debate y análisis. De hecho, el proceso legislativo aún no termina. La minuta ahora regresa al Senado, donde seguro veremos nuevos capítulos de esta discusión. Exactamente. Es indispensable seguir examinando críticamente todas las facetas de esta modificación a una ley tan trascendental para la vida jurídica y democrática de México, siempre ponderando ese equilibrio delicado y a veces tenso entre la necesaria eficiencia del Estado y la protección robusta y irrenunciable de los derechos de todas las personas. Invitamos a nuestra audiencia a seguir profundizando en el material, a contrastar argumentos y, a formar su propia conclusión informada. Esto fue The Debate.